Cuando Operación Dragón llegó a los cines en 1973, Bruce Lee se convirtió en un fenómeno mundial, pero no estaba solo. A su lado había un elenco de luchadores feroces y rostros inolvidables. El implacable Bolo, la elegante Angela Mao, el carismático Jim Kelly. Todos conocemos cómo terminó la historia de Lee. Trágicamente, demasiado pronto. Pero, ¿qué fue de los demás? Uno de sus compañeros se convirtió en un villano de Hollywood y aún entrena a los 79 años. Otro abandonó la fama para servir dumplings en un tranquilo restaurante de Nueva York. Y uno murió guardando secretos que jamás fueron revelados del todo. Sus caminos no pudieron ser más distintos, pero cada uno conserva una parte del legado de Lee. Entonces, ¿cómo lucen realmente los actores de Operación Dragón en 2025? ¿Y qué fue de los guerreros detrás de la leyenda? Bruce Lee como Lee. La leyenda de Bruce Lee no terminó con Operación Dragón, explotó. Hoy, más de 50 años después de su estreno, cada película de artes marciales sigue rindiendo homenaje a su legado. Trágicamente, Lee murió con solo 32 años, semanas antes del estreno de la cinta. Sin embargo, su impacto solo creció. Desde las peleas callejeras en Hong Kong hasta la filosofía que dio forma al MMA moderno, Lee no era solo un luchador, era una fuerza de la naturaleza. Usar ningún camino como camino, no tener limitaciones como limitación, solía decir. Un mantra grabado en el emblema del Jeet Kune Do y en muchos sentidos en la historia del cine mundial. Su muerte, oficialmente catalogada como muerte por desgracia debido a una hinchazón cerebral, sigue siendo polémica. Algunos culpan al golpe de calor, otros a la epilepsia o incluso a una maldición familiar, sobre todo después de que su hijo Brandon también muriera joven durante un rodaje. Pero para muchos, los detalles importan menos que el vacío sísmico que dejó. Su carisma, velocidad y filosofía rompieron barreras raciales en Hollywood y redefinieron el cine de acción para siempre. En 2025, Bruce Lee sigue siendo una supernova cultural. Su arte marcial, el Jeet Kune Do, se enseña en todo el mundo. Hay estatuas suyas en Bosnia, Hong Kong y Los Ángeles. Se siguen produciendo biopics y videojuegos en su honor. ¿Y Operación Dragón? Sigue siendo el estándar de oro, como dijo el productor Andre Morgan. Cuando Bruce estaba en una habitación, nadie más importaba. Hay cosas que nunca cambian. John Saxon como Roper. John Saxon nunca fue solo el compañero, era el rostro de Hollywood que se mantuvo hombro a hombro con Bruce Lee en la cima del cine de artes marciales. Como Roper, el jugador encantador con una patada mortal, aportó carisma, dureza y elegancia. Detrás de las cámaras ya era un actor experimentado, cinturón marrón en karate Shotokan, y con una carrera que iba desde ídolo adolescente hasta ícono del cine de terror. Nacido como Carmine Orrico en Brooklyn en 1936, su ascenso comenzó cuando fue descubierto a través de una revista de modelaje. Bajo la guía del agente Henry Wilson, se convirtió en John Saxon, y rápidamente en el galán predilecto de Universal en los años 50. Pero superó pronto esa imagen. Su papel junto a Marlon Brando en The Appaloosa le valió una nominación al Globo de Oro, y su participación en Pesadilla en Elm Street lo consolidó como leyenda del cine de culto. Saxon siempre habló con respeto sobre Bruce Lee, recordando una anécdota en la que Lee rompió una silla durante una demostración de combate. Fuera de cámaras, ambos compartían admiración mutua, aunque Saxon confesó que casi rechazó el papel pensando que un doble podía hacerlo. En cambio, Operación Dragón se convirtió en uno de sus mayores legados. En sus últimos años siguió actuando, asistiendo a convenciones y disfrutando de su estatus de culto. Falleció por neumonía en julio de 2020, a los 83 años, dejando más de 200 créditos y un hijo, Antonio. Irónicamente, fue enterrado cerca de Bruce Lee en Seattle, un último homenaje a quien supo mantenerse firme bajo la sombra del dragón.
Jim Kelly como Williams. La presencia de Jim Kelly no solo fue revolucionaria, fue histórica. Como Williams, el artista marcial de lengua afilada y afroimponente, no solo peleaba, redefinió lo que significaba ser un héroe negro en el cine de acción. Estaré demasiado ocupado luciendo bien, soltó en una de las frases más icónicas de la película. Y décadas después, esa actitud sigue viva en la cultura pop. Antes de Hollywood, Kelly ya era un campeón. En 1971, ganó el Campeonato Mundial de Peso Medio de Karate y abrió su propio dojo en Crenshaw, Los Ángeles. Fue allí donde el productor Fred Weintraub lo descubrió, días antes de comenzar el rodaje. Su casting fue una decisión de último minuto que cambió el cine de acción para siempre. Después vinieron los éxitos: Black Belt Jones, Three the Hard Way, Hot Potato, Black Samurai, un nuevo tipo de héroe para una nueva generación. Kelly llevó las artes marciales al movimiento Blaxploitation con estilo, fuerza y elegancia. Pero cuando los papeles comenzaron a volverse estereotipados o humillantes, se alejó. No hay nada que realmente quiera hacer, así que no lo hago, declaró en 2010. Fuera de las cámaras, Kelly fue tenista profesional, esposo dedicado y un hombre discreto que nunca persiguió la fama. Murió de cáncer en 2013, a los 67 años, dejando un legado mucho más grande de lo que su breve filmografía podría sugerir. Shi Qian como Han. Shi Qian, conocido internacionalmente por interpretar al siniestro villano Manco Han, fue mucho más que el enemigo en pantalla de Bruce Lee. Fue un pilar del cine de Hong Kong. Nacido como Shek Wing Cheung en 1913, se formó en las artes marciales Eagle Claw y Choi Lee Foot para superar una enfermedad infantil, llegando a ser instructor en la prestigiosa asociación atlética Chin Woo. Esa misma disciplina impulsó su carrera cinematográfica durante décadas, en la que interpretó a más de 300 villanos, siempre con una presencia imponente y una risa malvada tan característica que se volvió parte de la cultura popular. Antes de Operación Dragón, Shi ya era una estrella consolidada del cine wuxia en blanco y negro, especialmente en las películas de Wong Fei-hung, donde solía interpretar al antagonista arquetípico. Pero Han, el despiadado señor del crimen que enfrenta a Bruce Lee en el famoso duelo entre espejos, le otorgó reconocimiento internacional. A pesar de su interpretación aterradora, el verdadero Shi era conocido por su humildad, calidez y dedicación absoluta a su oficio. Más tarde se unió a TVB y exploró papeles más complejos, incluso cómicos, como en The Young Master junto a Jackie Chan. En su vida personal, se casó con Lee Kit-jing en 1936 y tuvo 6 hijos. Tras retirarse en 1992, recibió numerosos homenajes a su trayectoria. En 2009, falleció por insuficiencia renal a los 96 años, rodeado de su familia. Su muerte generó una ola de tributos en toda Asia. El actor Tony Leung declaró: «Crecí viendo las películas del tío Qian. Es un actor al que admiro y respeto profundamente Bob Wall como O'Hara, el guardaespaldas de Han. Robert Wall, el hombre al que Bruce Lee literalmente arrojó contra una pared, no era un doble cualquiera. Noveno Dan en Tang Soo Do, y artista marcial de toda la vida, Wall interpretó a O'Hara, el brutal ejecutor con sed de violencia. Fuera de cámara, era un hombre disciplinado, leal y uno de los pioneros que ayudó a formar la escena de artes marciales en Estados Unidos. Entrenado por leyendas como Chuck Norris y Gene LeBell, Wall cofundó academias de karate. Actuó en más de una docena de películas de acción y llegó a entrenar a celebridades como Elvis Presley y Arnold Schwarzenegger. Su vida tampoco estuvo libre de controversias. Cuando Steven Seagal se burló públicamente de Bruce Lee y afirmó que podía vencer a cualquier luchador del mundo, Wall organizó un grupo de élite de artistas marciales, conocidos como The Dirty Dozen, para desafiarlo. Seagal nunca apareció.
El hecho de que no aceptara el reto ya dice mucho de él, comentó William Rodríguez, miembro del grupo. En lo personal, Walt tuvo una infancia difícil y dejó su hogar a los 13 años. Mi padre me golpeaba, pero eso me hizo quien soy, confesó años después. A pesar de la fama, se mantuvo sencillo, recordando que solo ganó $500 semanales por su trabajo en Operación Dragón. Murió en 2022, a los 82 años, dejando como legado una vida dedicada al arte marcial y al respeto por Bruce Lee. Anna Capri como Tanya, la secretaria de Han. Anna Capri quizás solo tuvo un papel secundario, pero dejó una huella imborrable como Tanya, la fría y seductora secretaria del villano Han. Con su belleza enigmática y su aire de peligro contenido, se convirtió en un símbolo del atractivo oscuro que rodeaba al imperio criminal de Han. Sin embargo, su vida real estuvo marcada no por el glamour de Hollywood, sino por la independencia y una trágica despedida. Nacida Anna Marie Nanasi en Budapest, en 1944, huyó con su familia de la Hungría de posguerra y comenzó a actuar en Estados Unidos a los 11 años bajo el nombre de Anna Capri. A lo largo de los años 50 y 60, acumuló una extensa carrera televisiva con apariciones en Father Knows Best, The Mod Squad y Mannix. En los 70, cambió su nombre artístico a Anna para evitar errores de pronunciación y se volcó en papeles más arriesgados, en filmes como Payday, junto a Rip Torn, Piranha y The Brotherhood of Satan. Nunca se casó y llevó una vida tranquila, lejos del foco mediático tras su última película en 1979. Vivía discretamente en el Valle de San Fernando cuando ocurrió la tragedia. El 9 de agosto de 2010, fue atropellada por un camión de 5 toneladas en North Hollywood. Tras 10 días con soporte vital, falleció a los 65 años. Su muerte impactó a los fans y marcó el triste final de una carrera que había comenzado con promesas de estrella infantil. Angela Mao Jing como Su-Lin, la hermana de Lee. Angela Mao Jing, la hermana de Bruce Lee en pantalla, fue apodada Lady Kung Fu y la Bruce Lee femenina. Su papel como Su-Lin, aunque breve, fue inolvidable. La chispa trágica que desencadena la misión del protagonista y una de las pocas figuras femeninas poderosas del cine de artes marciales de los 70. A diferencia de muchas actrices de la época, Mao no fingía. Se formó en la Ópera de Pekín desde los 6 años y obtuvo el cinturón negro de segundo dan en Hapkido, tras 18 meses de duro entrenamiento en Corea con maestros auténticos. Sus éxitos Hapkido y Lady Whirlwind consolidaron su posición como la primera estrella femenina internacional del cine de acción oriental. En el apogeo de su fama, llegó a rivalizar con Bruce Lee en taquilla en Estados Unidos. Hapkido incluso superó temporalmente a Operación Dragón. Pero en 1992, tras más de 40 películas, decidió retirarse del cine. Hoy vive en Nueva York, donde dirige el restaurante Nan Bei Ho junto a su familia. En sus paredes conserva recuerdos de su época dorada. Un silencioso homenaje a la mujer que, con disciplina y coraje, rompió todas las barreras que se interpusieron en su camino. Yang Se como Bolo, el ejecutor de Han. Bolo Yeung, o Yeung-se, puede haber interpretado villanos durante casi toda su vida, pero en el mundo real es todo lo contrario. Hoy, a sus 79 años, el hombre detrás del icónico Bolo en Operación Dragón sigue con vida, aún luce como una roca y continúa siendo venerado como una leyenda viviente del cine de artes marciales. Nacido en Guangdong en 1946, Bolo fue un niño refugiado que escapó del hambre y del comunismo. Comenzó a estudiar Kung Fu a los 10 años, y más tarde se dedicó al fisicoculturismo, dominando el título de Mr. Hong Kong durante una década consecutiva. Su imponente físico y su presencia estoica llamaron la atención de los estudios Shaw Brothers, donde se convirtió en el villano predilecto. Pero fue Bruce Lee
quien cambió su destino. Tras conocerse en el rodaje de un comercial de cigarrillos, ambos formaron una estrecha amistad. Lee lo invitó personalmente a participar en Operación Dragón y entrenó con él, enseñándole técnicas de palanca que Bolo nunca había utilizado antes. Más tarde, Bolo confesó: Bruce era demasiado rápido, nadie podía tocarlo. Después de la muerte de Lee, Bolo aprovechó la ola del Bruceploitation, pero también forjó su propio camino. Su papel como Chong Li en Bloodsport lo convirtió en un antihéroe de culto, y su amistad con Jean-Claude Van Damme le abrió las puertas de Hollywood. Luego participó en Double Impact y Ironheart, consolidando su legado como realeza de las artes marciales. Fuera de las cámaras, Bolo es padre de 3 hijos y un hombre de familia devoto. A pesar de décadas interpretando villanos, su vida ha estado libre de escándalos. Hoy lleva una vida tranquila, aunque sigue entrenando y asistiendo a convenciones donde las filas para conocerlo rodean la manzana. Casi 5 décadas después del estreno de Operación Dragón, su elenco sigue cautivando, ya sea por quienes se convirtieron en leyendas, quienes desaparecieron en la tranquilidad o quienes partieron demasiado pronto. ¿Cuál de las interpretaciones de Operación Dragón te marcó más? ¿Imaginabas dónde estarían estas estrellas en 2025? Cuéntanos tu escena o personaje favorito en los comentarios, y no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias sobre los clásicos del cine y el destino de sus estrellas.